Muy buenos días, pueblo de Costa Rica. Hoy quiero referirme a, un, a, una, a una definición que el pueblo costarricense tiene que tener muy presente, y es el estado de excepción. Recientemente me tocó ver una entrevista que dio el presidente de la República con Douglas de Amelia Rueda. Y él quiso poner en la boca del presidente que si él iba a convocar a un estado de excepción, a lo que el mismo presidente dijo: no, a mí no me corresponde, porque eso le corresponde a la Asamblea Legislativa. Primero quiero definirle, pueblo de Costa Rica, qué es un estado de excepción, para que más o menos nos formemos una idea de cómo estos que están en la Asamblea Legislativa quieren seguir haciéndole daño al gobierno de don Rodrigo Chávez Robles, que lo está haciendo también, y que es uno de los mayores amantes de la democracia de Costa Rica. Un estado de excepción es la aplicación de un dispositivo que se encuentra estipulado en la Constitución de un país, el cual puede ser utilizado por el jefe de Estado en caso de que exista una situación de desorden o de conflictos que perturben el orden interno de esa nación, con el objeto de poder hacerle frente de manera adecuada. Cuando se establece un estado de excepción en una zona del país, automáticamente los derechos fundamentales de los ciudadanos residentes de dicha zona quedan suspendidos de manera parcial o total. Como se dijo con anterioridad, un estado de excepción no es más que un mecanismo de defensa que se encuentra contemplado en el marco legal de diferentes países. Este se activa única y exclusivamente en casos de extrema emergencia o frente a situaciones extraordinarias, por ejemplo, catástrofes naturales, epidemias o pandemias, guerras, desórdenes públicos. Según el derecho comparado, existen 4 tipos de estado de excepción. Estos son el estado de alarma, estado de excepción y emergencia económica, estado de sitio y estado de guerra o ley marcial. También se puede hablar del estado de emergencia sanitaria y los estados de conmoción. En el artículo 121 de la Constitución Política, en el inciso 7, se dice que suspender por votación no menor de 2/3 de la totalidad de sus miembros, en caso de evidente necesidad pública, los derechos y garantías individuales consignados en los artículos 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 y 37 de esta Constitución. Esta suspensión podrá ser de todos o de algunos derechos y garantías para la totalidad o parte del territorio y hasta por 30 días durante ella y respecto de las personas. El Poder Ejecutivo solo podrá ordenar su detención en establecimientos no destinados o reos comunes o decretar su confinamiento en lugares habitados. Pueblo de Costa Rica, todos sabemos la confabulación que existe entre la mayoría de diputados de la Asamblea Legislativa, que aún no consienten y no aceptan que perdieron las contiendas electorales, y que todavía no consienten y no aceptan que el presidente está haciendo las cosas bien para el mejor bienestar del pueblo costarricense. Y entonces ustedes ven a un Francisco Nicolás a aseverar y decir cosas que no tiene que decir. Todos debemos entender que lo que estos quieren es nombrar a don Rodrigo Chávez como un dictador, cosa que no ha sido ni lo va a ser, porque si hay alguien que respeta la democracia de Costa Rica, es don Rodrigo Chávez Robles. Es el amante número 1 de la democracia. Sobre todo, que debemos comprender que la fuerza laboral de un país y el derecho al trabajo y las personas que puedan llegar a nuestro país a generar fuentes de trabajo tienen que ver algo transparente en el país. Y esa transparencia la da principalmente el presidente de la República. Siempre y cuando el presidente de la República no se presente y no se catalogue como un dictador, siempre va a haber confianza para que organismos internacionales vengan a nuestro país y puedan invertir. Algo que está haciendo don Rodrigo Chávez Robles todos los días.
don Rodrigo Chávez Robles conoce muy bien cuál es la situación interna de nuestro país. Sabe de los actos de corrupción, de los robos que se han hecho sin ninguna piedad al pueblo costarricense y a las arcas del Estado. Pero él, muy gerencialmente, ha sabido tratar todas esas cosas. Ahora vienen estos, se rasgan las vestiduras porque les duele. Ya no van a continuar robando como lo han hecho continuamente durante décadas de estarle robando al Estado. Ahora ellos se pronuncian porque don Rodrigo Chávez Robles detectó anomalías, por ejemplo, en la Fundación Omar Dengo, que durante más de 30 años estuvieron percibiendo dinero del Estado y que nunca se dio dónde están los frutos de la Fundación Omar Dengo. Porque que yo sepa, pueblo costarricense, nunca un estudiante de escuela o de colegio salió con una tablet o con una computadora. Y fueron miles de millones lo que le giraron a la Fundación Omar Dengo. ¿Quiénes se hicieron ricos con ese giro? Los directivos, que todos eran de Liberación Nacional. Viene don Rodrigo Chávez y detecta que CINDE también detecta anomalías y hay que curar lo que no sirve. Y entonces lo suspende y nombra a otra entidad que es del Estado. CINDE era una entidad privada donde se recibían unos salarios exorbitantes para unas pocas personas, todos de Liberación, porque toda la junta directiva era de Liberación y entonces les duele. Imagínense ustedes, pueblo costarricense, cuántos chorizos más tenemos que ir nosotros conociendo por inspiración de un hombre que es totalmente transparente y que no está robándose ningún dinero del Estado, sino que lo está administrando como debe ser. Y entonces estos vienen a creer y a querer catalogar a don Rodrigo Chávez Robles como un dictador, cosa que no lo es. Yo tengo aquí la Constitución Política y siempre que ocurre algo como eso, es lo primero a presentar la Constitución Política y ver los incisos y los artículos en que estos se entran. Pero como les digo, pueblo de Costa Rica, salen por lo general que fueron los jefes de fracción a estar acusando a don Rodrigo Chávez Robles. Qué extraño, pueblo de Costa Rica. A mí se me va un poco a unos días atrás cuando una Andrea Álvarez Marín citó o propuso una ley que yo al escuchar esa ley me causó indignación. No sé si es que Andrea Álvarez Marín apenas está en el kinder o va para el kinder y que lo que ella fue a hacer a Harvard y a Yale fue a perder el tiempo, a calentar el campo o compró los títulos. Porque el hecho de que una Andrea Álvarez Marín, por ejemplo, proponga la ley del olvido para que el pueblo costarricense no vuelva a citar nunca más los actos de corrupción que se han dado en Costa Rica. En cuenta, por ejemplo, a un Francisco Nicolás. Francisco Nicolás es viceministro y a este se le atribuyen 4 delitos. La Agencia Primera Fiscal de San José le abrió una causa penal por la presunta comisión de 4 delitos a este ex viceministro de Obras Públicas y Transportes. Y este señor, aunque ustedes no lo crean, costarricenses, y él dice que no. Claro, es que así es como se maneja la corrupción en el partido más corrupto, que es Liberación Nacional. Él otorgaba placas de taxis siempre que le pagaran cierto dinero. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, después sale Gloria Navas y le dice al presidente de la República que debería de repasar la Constitución política y no acercarse a Bukele. Qué extraño, pueblo de Costa Rica. ¿Será que don Rodrigo Chávez Robles está solo en la casa presidencial o es que no tiene asesores que le digan qué puede hacer y qué no puede hacer en materia de leyes?
porque en materia de administrar lo público lo ha hecho muy bien. Y yo creo que también en la materia de lo legal. ¿Cómo viene Gloria Navas a decirle a don Rodrigo Chávez Robles que repase la constitución política cuando el pueblo de Costa Rica sabe que don Rodrigo Chávez Robles tiene sus abogados y sus asesores que le dicen qué hacer y qué no hacer? Y que ya conoce este artículo 121 de la Constitución Política, que él no puede llamar a un estado de excepción. Y no lo va a hacer, porque aquí lo único que está sucediendo es que hay que atacar la violencia que se ha generado en nuestro país y que no es por este gobierno. Hoy, 8 de mayo, se cumple un año apenas en que inició don Rodrigo Chávez Robles su mandato en nuestro país, y que ha sido a duras penas atravesando piedras y molestias de todos los diputados corruptos que existen en la Asamblea Legislativa. Don Rodrigo Chávez Robles ha sabido manejar durante un año, y viene un año mejor. Viene un año mejor porque no hay nadie que sea más conocedor de las leyes de nuestro país que don Rodrigo Chávez Robles. Claro que una Gloria Navas que está acostumbrada a defender a corruptos, una Gloria Navas que está acostumbrada a defender a narcotraficantes, tiene que tener no una piedra en el zapato, sino un montón de clavos que le están produciendo malestar. ¿Por qué? Porque la corrupción está en ella. La corrupción está en Gloria Navas, la corrupción está en Francisco Nicolás, porque estos que se viven atacando al presidente de la República tienen una larga cola que le majen. Y que no vengan a rasgarse las vestiduras diciendo que se preocupan por el bienestar del Estado, cuando durante un año solo obstáculos le presentaron a los proyectos de ley de nuestro excelentísimo presidente y su gabinete. No ha habido una persona que haya trabajado las finanzas públicas tan transparentemente como don Rodrigo Chávez Robles. Y eso queda en evidencia cuando nosotros vemos cómo se pagó 2.3 de la deuda pública, cuando vemos que la inflación bajó, porque sí bajó. Lo que pasa es que a ellos les duele, porque ellos querían seguir con monopolios, como muchos chorizos que se van a dar en nuestro país, no solamente de CINDE, no solamente de la Fundación Omar Dengo, sino que vienen otras instituciones que siempre han sido de liberación nacional y que tienen que rendirle cuenta al pueblo costarricense, porque siempre los beneficios de todos los dineros que se giraban en esas instituciones iban a parar a manos de unos cuantos, nada más. ¿Y por qué ustedes creen, pueblo de Costa Rica, que en la zona sur los familiares de Otón Solís tienen tantas tierras, pero tantas tierras, miles de hectáreas de tierras que ellos se dejaron porque estaban ejerciendo influencia? Don Rodrigo Chávez Robles es el hombre más transparente que tiene Costa Rica. Es el hombre que más ama la democracia. Y entonces cuando nosotros vemos a una persona como Gloria Navas decirle a don Rodrigo Chávez Robles que no se le acerque a Bukele. Hace años, pueblo de Costa Rica, que nuestros ciudadanos soñaban con tener un presidente como Bukele. Así habían tratado a Bukele en la Asamblea Legislativa, le dijeron dictador, pero un dictador no gobierna a favor de su pueblo. Un dictador no gobierna para llevarle bienestar a su pueblo. Y eso fue lo que hizo Nayib Bukele. Por eso en este momento Nayib Bukele es considerado el mejor presidente del mundo. Y a la par de Nayib Bukele está don Rodrigo Chávez Robles. Si existen dos presidentes que son los mejores presidentes del mundo, son Nayib Bukele en El Salvador y don Rodrigo Chávez Robles en Costa Rica. Son los mejores presidentes del mundo.
porque no son dictadores, como lo deja decir esta Gloria Navas. Yo no sé cómo es que se pierden los recursos del Estado pagándole a diputados que son cero patria, que no aman a la patria y que no aman a su pueblo. Un Francisco Nicolás con actos de corrupción y que todavía con concubinio sale la hija de Álvarez Marín, Andrea Álvarez Marín, la hija de Toño Álvarez, o el que se le quitaron todos los alquileres y por eso les duele, se les está chimando. Y sale Andrea Álvarez Marín en un acto de corrupción inigualable a decir que propone una ley que se llama la ley del olvido, en donde el pueblo costarricense tiene que olvidarse de los actos de corrupción que generó este Francisco Nicolás, por ejemplo, otorgando placas de taxis en el tiempo en que las placas de taxis eran tan codiciadas, otorgando placas de taxis a favor de que le dieran cierta cantidad de dinero. Eso es un acto de corrupción. ¿Y será que el pueblo costarricense tiene que quedarse y hacerse de la vista gorda de esos actos de corrupción? ¿Será que el pueblo costarricense tiene que aplicar la ley del olvido, como dice a Andrea Álvarez Marín en el acto de corrupción de la Fundación Omar Dengo? Que siempre le hicieron creer al pueblo de Costa Rica que la Fundación Omar Dengo era la fundación que daba la mejor calidad en computación. Y hoy por hoy nosotros, ya evidenciado, porque la ministra de Educación al hacer el test se dio cuenta de que no servía para nada porque los estudiantes ni siquiera conocían cómo hacer el arroba. ¿Será eso lo que el pueblo de Costa Rica quiere? Que se le aplique la ley del olvido a todos estos corruptos que se llevan año a año miles de millones de colones que sirven para crear infraestructura en nuestro país, que en vez de estarle generando salarios, unos salarios costarricenses, salarios super de lujo, a los miembros de la Fundación Omar Dengo, mientras que las personas humildes de este país ni siquiera una tablet le dieron a los muchachos en las escuelas, ni siquiera una computadora para que los muchachos que salen de sexto año y vayan al colegio ya vayan preparados. Nunca se les dio absolutamente nada de eso y lo único que habían eran carros por aquí y carros por allá y unos salarios y ellos se creían la pomada canaria. ¿Será que Cinde había que dejarlo porque Cinde creó una serie de instituciones y edificios con los dineros que eran del Estado? ¿Será que entonces tenemos que aplicar la ley del olvido que dice una Andrea Álvarez Marín? ¿Será que tenemos que permitir que cuando lleguen los ministros, viceministros y cualquier mando medio, tenemos que decirle que sí, que está muy bien todo lo que hacen y que ejerzan influencias ante ciertas situaciones para seguir nosotros como ovejas en el matadero, donde ellos cada vez más matan los valores del ser costarricense? No, pueblo de Costa Rica. ¿Cómo vamos nosotros a creerle? Bueno, es que, como dice la frase que aplica mi amiga Yendri Quiroz, cuando los perros ladran es porque vamos por buen camino. Y el hecho de que estos diputados, jefes de fracción, estén atacando continuamente al presidente de la República por sus actos de valentía, porque una cosa es ser valiente para denunciar actos de corrupción y otra cosa es ser un dictador. Dictador Daniel Ortega en Nicaragua, que cuando los estudiantes se manifestaron hasta mataron personas. Dictador en Venezuela, donde el pueblo venezolano se muere de hambre y tiene que escarbar en los estañones para comer. Pero don Rodrigo Chávez no es un dictador. Don Rodrigo Chávez es un hombre valiente que se amarró los pantalones y que puso en evidencia todos los actos de corrupción que se dan en este país para que el pueblo se entere, porque es el soberano el que tiene que defender su propia vida y su propio bienestar, y que dichosamente hoy por hoy
don Rodrigo Chávez Robles y su gabinete forma parte del soberano de Costa Rica. Don Rodrigo Chávez es parte del soberano. Y como parte del soberano, él pone en evidencia todos los actos de corrupción que se dan en Costa Rica. Y entonces, una defensora de narcotraficantes, como lo es Gloria Navas, sale a decirle que se le arrima a Nayib Bukele. Orgullo para Costa Rica cuando tachan al presidente de la República de Costa Rica, don Rodrigo Chávez Robles, como el Bukele de Costa Rica. Hoy no será un Bukele en Costa Rica, sino será el Chávez de Costa Rica y el Chávez del mundo, porque va a cambiar los destinos de un país que durante 70 años fue saqueado, maltratado y humillado por los presidentes de turno, todos sin excepción, porque ningún presidente ha tenido Costa Rica que le dé tanto valor al pueblo costarricense como lo ha hecho don Rodrigo Chávez Robles. Cuando don Rodrigo Chávez Robles habla de que tenemos que dar a conocer al que no se conoce, y es que don Rodrigo está dirigido exactamente por el amor que tiene por Dios, está dirigido a gobernar para los más necesitados, para los más pobres, para los que necesitan un motivo para seguir viviendo en esta tierra. Y por eso estos que siempre han estado acostumbrados a robar y a ejercer influencias e indirectamente recibir dineros para ir guardando dinero en sus arcas y hacerse multimillonarios, por eso es que les duele de que existe un hombre que ahora está gobernando para los más humildes, para los más sencillos, como lo dice el presidente, para la señora de Purral, para la señora de Barrio México, para el señor que trabaja barriendo las calles, para todas esas personas humildes que nunca han tenido ni voz ni voto. Porque si ellos iban a defender sus derechos, los echaban, como es el caso de un muchacho que fue a recibir atención médica y lo echaron a la calle. Y sentado en la acera, murió. ¿Cuántas veces ha dicho don Rodrigo Chávez Robles que cuando se noten que no les están dando el servicio adecuado al pueblo costarricense, que denuncien? ¿Por qué? Porque el bienestar del pueblo es lo que tiene don Rodrigo Chávez como primera mano para llevar a cabo este barco que cada día estaba más hundido y que hoy por hoy, gracias a Dios, que el pueblo costarricense pensó muy bien y lo llevó al poder. Y por agradecimiento y por amor a la patria, y que yo les he definido que la patria no es solamente los 51.000 kilómetros cuadrados de tierra, sino las gentes que viven en este lugar, en esta pequeña tierra llamada Costa Rica. Eso es la patria. Por amor a la patria, don Rodrigo Chávez Robles está haciendo las cosas bien. Y por estar haciendo las cosas bien, por defender a los más humildes, por defender a los más sencillos, por gobernar para los que más necesitan, es que las élites que siempre crearon dinero para sus arcas y se hicieron multimillonarios, que ya no deberían vivir aquí, deberían de irse a vivir a Nueva York, porque ya le robaron mucho al Estado costarricense y son la vergüenza del pueblo costarricense. Y vuelvo a insistir de nuevo, pueblo de Costa Rica, ¿por qué usted, Francisco Nicolás, por qué usted, Gloria Navas, por qué usted, Dinora Barquero y el propio Rodrigo Arias Sánchez, por qué no se manifiestan a favor de la ley que propuso doña Pilar Cisneros para acabar con los privilegios de las pensiones de lujo que muchas personas tienen y que no se las han ganado? Eso es gobernar para el pueblo. Cuando ustedes luchen por esa ley que va a beneficiar al 90% del pueblo costarricense en infraestructura, en mejores escuelas, en mejores colegios, en mejores caminos, en mejores puentes, porque la mayoría del dinero de nuestro país se va en pagar pensiones de lujo.
Francisco Nicolás, deje de estar insistiendo. Gloria Navas, deje de estar insistiendo que el presidente de la República llamó a un estado de excepción, porque eso no es cierto. Los únicos que pueden llevar a un estado de excepción en la Asamblea Legislativa, en el artículo 121. Así es que dejen de rasgarse las vestiduras y legislen a favor del pueblo. De esta manera los insto a que apoyen la ley para eliminar las pensiones de lujo, que ya son una vergüenza a nivel mundial. El único país del mundo donde tenemos un ejército de pensionados de lujo que le hacen mucho daño a Costa Rica. En cuenta cada uno de ustedes que se rasgan las vestiduras, pero que odian al pueblo de Costa Rica.